En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz caminar. Muy sombrío en el tiempo de Timoteo para los cristianos. Los cristianos estaban apartándose a causa de las persecuciones, a causa de los problemas, conflictos, dificultades que tenían, y estaban apartándose de la palabra. Entonces Pablo empieza en toda esta carta a corregir un poquito, a animar a Timoteo, pero aquí Pablo se encuentra encarcelado. Esto es algo que hay que notarlo. Pablo está encarcelado y posiblemente ya está en los últimos días de su vida y está escribiendo justamente a este amado discípulo Timoteo, el cual él describe después en una igual de sus cartas y dice, bueno, al amado Timoteo, ¿no? Y lo que quiere es brindarle ayuda, brindarle aliento, brindarle una guía. Y este pasaje que acabamos de leer nos describe y nos habla de tiempos difíciles. Le dice a Timoteo, Pablo, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles, no solo para Timoteo y para la iglesia, sino también para los que hoy en día estamos y habitamos en la tierra, sabiendo que muy posiblemente estamos viviendo justo en los últimos tiempos, donde Cristo vendrá por su iglesia y donde los creyentes o los cristianos batallamos y enfrentamos dificultades. Y pareciera esto como un tema pues de mucha desesperanza, ¿no? Pareciera un tema de mucho conflicto, porque nos describe justamente esta naturaleza, ¿no? De que antes del regreso de Cristo va a haber tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y la importancia fundamental de las Escrituras es que justamente nos proveen de verdad, nos proveen de consuelo, nos proveen de esperanza y nos proveen de fortaleza para lidiar con cada una de las dificultades de la vida y sobre todo para poder lidiar con aún los tiempos postreros o los tiempos peligrosos. Pablo hace una exhortación a perseverar en la fe. Pablo quiere que Timoteo persevere en la fe y está mostrando justamente lo que significa la verdadera piedad, lo que conlleva ser un hombre, una mujer piadosos. Y la piedad viene justamente del griego, del original eusebia. Y eusebia significa piedad, devoción y básicamente una conducta santa. Pablo aquí está diciendo a Timoteo y lo exhorta a perseverar en la fe, pero a vivir una vida piadosa conforme a la palabra de Dios, una vida de devoción al Señor, una vida de una conducta intachable, una vida de una conducta santa y no basada en la comodidad, sino en la fidelidad de Dios, aún en medio de las dificultades. El primer aspecto que vemos aquí en esta carta de Timoteo es tiempos peligrosos. ¿A cuántos les da miedo esta palabra? Tiempos peligrosos. Pero es una advertencia muy realista. Hay tiempos peligrosos. ¿Cuántos sabemos esto? Vivimos tiempos peligrosos. Pablo inicia con una declaración muy contundente, ¿no? Y le dice a Timoteo así, sabe esto también, ¿no? También debes de conocer esto, también debes de saber esto. Tienes que entender esto, Timoteo. Nosotros como cristianos tenemos que comprender y entender que hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados, hay tiempos peligrosos. Y no es un mero pronóstico, vamos a llamarle así, sino realmente es una advertencia real para los creyentes. ¿Y esto en qué es? Dios no quiere, y tampoco Pablo quiere desanimar a Timoteo, ni tampoco quiere infundir temor en Timoteo. Dios es muy sabio, y Dios por medio de Pablo está advirtiendo a Timoteo para prepararlo. De igual manera, cuando nosotros escuchamos que vienen tiempos peligrosos, que hay dificultades, que hay problemas, que hay pruebas en la vida, no es que la palabra de Dios, no es que Dios quiera infundirnos temor, más bien es que Dios quiere prepararnos. Dios quiere prepararnos para enfrentar cualquier situación que pueda venir en contra de nosotros. La palabra griega para peligrosos viene justamente del original chalepoi, que implica dificultad, maldad, turbulencia. Va a haber dificultades, va a haber maldad en la tierra y va a haber turbulencias en la tierra.
Pero esto no se refiere a una catástrofe ya eminente y global, ¿no? Sino justamente una degradación continua, una degradación poco a poco de este mundo que va cada vez de mal en peor. Dice la palabra de Dios que la maldad de muchos que se iba a acrecentar, ¿verdad? Que iba a haber más y más maldad. De los tiempos de Timoteo a los tiempos de hoy en día, podríamos decir que la maldad ha ido creciendo, ha ido avanzando. Antes se practicaba ciertas cosas, ciertos pecados o ciertas cosas eran prohibidas, que hoy en día no lo es. A lo bueno llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Esto nos habla de justamente una maldad que va poco a poco, una degradación moral, pero no solamente moral del mundo, sino una degradación espiritual. Los creyentes estaban viviendo una pérdida de relación con Dios y se estaban apartando de Dios, porque estaban siendo contaminados por el mundo, porque estaban siendo contaminados por los pecados, porque estaban siendo contaminados por las ideologías, las prácticas que decían esto no es pecado, esto está bien, no te preocupes, puedes hacer esto, puedes adorar a tales ídolos, Dios no se va a enojar, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una degradación moral y una degradación espiritual. Y esto se manifestaba en el comportamiento de los hombres. Los versículos que leímos a partir del versículo 2 hasta el versículo 6 nos habla de hombres. Y háblese hombres en forma general, hombre y mujer, ¿sí? Nos habla de ciertas características. ¿Cómo eran? Si los podemos volver a leer en el versículo 2, dice que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es una descripción de una sociedad de hombres y mujeres que están en la tierra, que viven en la tierra, que están profundamente enfocados en el individualismo, en el materialismo, y también están desprovistos de valores morales. ¿A cuántos les gustaría vivir en un pueblo así, en una sociedad así? ¿Verdad que no? Todos los días nos levantaríamos con mucho miedo. Si hay hombres avaros, vanagloriosos, pero la realidad es que aunque esto no es como para asustarnos, sino para prepararnos, la realidad es que la sociedad cada vez y cada día más va hacia esto. No sé si se ha dado cuenta. La sociedad cada día más va hacia esto. Tenemos hombres, mujeres que son amadores de sí mismos, que son avaros, que son vanagloriosos, que les gusta el pleito, que les gustan los conflictos, que les gusta justamente la calumnia, que son aborrecedores de lo bueno, que ofenden a Dios, que se atreven a ofender al Señor. Y esta no es una descripción pues exhaustiva, sino es un panorama que representa una sociedad que representa a los hombres y mujeres que se alejan de Dios. Hombres y mujeres que se apartan del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dijo Pablo en Romanos, ¿verdad? Cada vez que la sociedad se aparta más de Dios, se acerca más a estas características. Cada vez que el hombre se aleja más de Dios, se acerca más a este mundo y a esta sociedad descrita aquí en segunda carta a Timoteo. Hombres y mujeres que profesan conocer a Dios, dice Pablo, que tienen apariencia de piedad. ¿Qué es esto, apariencia de piedad? Quedamos y dijimos que piedad viene de la palabra eusebia, que significa conducta santa, ¿verdad? Entonces son hombres y mujeres que uno los puede ver y uno puede decir, wow, qué santo, qué perfecto es este hombre, esta mujer, qué dadivoso es, qué amable es, qué bueno es, pero es una apariencia, porque realmente en su forma de vivir y en su forma de actuar, niegan a Dios, dice Pablo, ¿no? Aquí en las Escrituras, lo niegan. Tendrán esa apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia de ella. Pablo también escribió en esta carta, aquí mismo adelantito, en Tito, capítulo 1, versículo 16. Ahí justamente al ladito de segunda carta de Timoteo, tenemos la epístola, la carta hacia Tito, capítulo 1, versículo 16,
dice algo muy similar y dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué dice Pablo? Muy similar a lo que le dice a Timoteo, lo que le está escribiendo a Tito, es que estos hombres y estas mujeres dicen ser creyentes, dicen creer en el Señor, confiesan conocer, profesan conocer a Dios. Y dicen, yo conozco a Dios, yo conozco las Escrituras, yo conozco lo que dice la Biblia, pero la realidad es diferente cuando vemos sus hechos. Jesús dijo, no se preocupen, por sus frutos los conoceréis. Los hechos de esta generación descrita en 2 carta a Timoteo nos van a descubrir qué hay en su corazón. Sus hechos, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es normal, es lógico, ¿por qué? Porque si no tienen a Dios, no puede salir nada bueno de ellos, no pueden actuar de una manera buena, no pueden ser buenos, ¿verdad? ¿Qué van a buscar? Van a buscar su bien, van a querer decir o hacer cosas por tu bien, para tu bien, pero en realidad están buscando su bien. En realidad están buscando quedar bien, ser buenos ellos, ser vistos ellos, y eso es parte del egoísmo descrito de estos hombres amadores de sí mismos que buscan la gloria, la vanagloria, que buscan ser reconocidos, pero no pueden hacer esos actos de bondad, no pueden hacer esos actos de piedad, porque no está Dios en su corazón. Cada día están más lejos de Él. Y justamente este es un sello que es muy distintivo en esa generación y en este mundo que se aparta de Dios. Y podríamos decir que es la hipocresía, ¿no? La hipocresía. Pablo, del versículo 5 al versículo 7, observa muy bien cómo es la hipocresía de estos hombres, porque quieren tener esta apariencia de santidad, esta apariencia de vida cristiana, de vida devota al Señor, pero van a estar negando la eficacia de ella. La apariencia religiosa vacía se opone siempre y se opondrá siempre a la verdad de la piedad de Dios. No se puede vivir una vida, entre comillas, cristiana sin frutos verdaderos, ¿verdad? Esto se demuestra en las acciones porque debe de haber una congruencia en la fe. Debe de haber una congruencia en lo que decimos creer con lo que hacemos. Y todos los creyentes, todos los cristianos, todos los que amamos al Señor, estamos en el trayecto y en el transcurso de ir cambiando, de ir perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que somos, lo que hacemos. Porque al día de hoy no somos perfectos. Pablo no está describiendo una generación que es perfecta contra una tal imperfecta, ¿no? De cierta manera sí hay una generación aquí, hombres y mujeres apartados de Dios, pero ese es el tema, eso es lo crucial. Que esta generación, que este mundo descrito aquí está lejos de Dios, por lo cual no puede producir buenos frutos, por lo cual no puede producir una vida de piedad. Sin embargo, nosotros como creyentes estamos cerca de Dios y eso es lo que nos permite a nosotros ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo que nos permite a nosotros, gracias a Jesús, por su sangre, por su misericordia, vivir una vida de piedad sin apariencia. Usted y yo no aparentamos ser cristianos, ¿verdad? Somos cristianos, ¿sí o no? Amén. Seguimos a Cristo. ¿Y cómo se va a ver eso? ¿Cómo se va a notar esto? Pues en nuestra vida, en nuestra forma de actuar. Y esto es una advertencia justamente contra dos aspectos muy cruciales. Vamos a llamarlo así, contra el ser legalistas y el ser un religioso superficial, ¿verdad? Pablo les dice a Timoteo, cuídate de estos hombres que son así, tienen apariencia de piedad, pero la niegan. Estos evita, cuida. Y no está buscando a un Timoteo legalista, ¿no? Que vaya por el mundo diciendo tú no, tú no, tú no, tú no, ¿verdad? Porque justamente más adelante estudiaremos un poquito lo que Dios quiere de nosotros como cristianos imperfectos. Lo que Pablo está pidiendo aquí a Timoteo, lo que Pablo desea preparar a Timoteo o enseñar a Timoteo, y no solo a Timoteo, sino a la iglesia en general, es justamente tener cuidado de la influencia del mal, de la influencia del pecado y de este mundo que cada día se quiere meter más en la vida cristiana, que cada día se quiere meter más en la iglesia cristiana, que cada día se quiere meter más en su mente, en mi mente, para desviarnos de Dios, para apartarnos de Dios. Y es una influencia engañosa, es una influencia que viene por lo maligno, por lo malo, ¿no? Es una influencia del mal y es una influencia que está como muy activa, está presente. Y Pablo hace una mención de dos hombres, como Janes y Jambres. Si vemos ahí en el versículo
número 8 de esta carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3, versículo 8, y dice: y de la manera de Janes y de Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice Pablo. Estos son dos hombres, dos individuos que están descritos como hombres perdidos en su entendimiento, reprobados en su entendimiento y reprobados en cuanto a su fe. Es decir, no pasaron la prueba de conocer a Dios, ni no lo conocen a Dios, y mucho menos una prueba de fe. Esto representa, Janes y Jambres representan a aquellos hombres que justamente, como dice Pablo, activamente se oponen a la verdad del Evangelio. Hoy en día hay mucha gente que está muy activa y que está oponiéndose a la verdad del Evangelio. Hay mucha gente que hoy en día predica, enseña, habla de Dios, habla de lo que entiende de las Escrituras, pero lo único que hace, y lo hace activamente, todos los días lo está haciendo, es oponerse a la verdad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Usan argumentos falsos, argumentos de engaño. ¿Para qué, amados? Para desviar la fe de los cristianos, para desviar la fe de los hijos de Dios. Janes y Jambres eran, según la tradición judía y cristiana, eran los dos magos egipcios que justamente se opusieron a Moisés en el tiempo del Éxodo. Y se opusieron justo a Moisés y Aarón. Y no solo se opusieron a Moisés y Aarón, sino que estos magos, usted recordará la historia, duplicaron algunos de los milagros que hacía Dios por medio de Moisés. ¿Se acuerdan? Dios hacía un milagro que era una plaga, y estos magos venían y hacían con sus artes y sus magias y duplicaban, duplicaban ese milagro, esa acción que hacía Dios por medio de Moisés. ¿Y qué pasaba con el corazón del faraón? Se endurecía. ¿Por qué? Porque era engañado. Y no solo el faraón, sino Egipto. Todo Egipto, al ver que Moisés venía y Dios por medio de Moisés hacía un milagro, convertía el agua en sangre, venían las ranas, etcétera, ¿no? Todos aquellos milagros que Dios hizo por medio de Moisés, pues se asombraban y decían: ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Pero venían los hombres, duplicaban eso y que decían, se relajaban, ¿no? En su mente, en su corazón, y decían, no pasa nada, no es nada fuera del otro mundo. Ellos tienen la razón. E iban y eran engañados y eran desviados. ¿Qué pasó con el corazón del faraón? Se fue endureciendo a causa de estos dos hombres. Por eso Pablo aquí lo usa y le menciona a Timoteo acerca de Janes y Jambres, que de esa misma manera, cómo resistieron a Moisés, cómo se opusieron a la palabra de Dios, cómo se opusieron al propósito de Dios, así también estos hombres se manifestarán en tiempos postreros. Se levantarán hombres de esta manera, hombres que solamente van a buscar oponerse a la verdad de Dios, hombres y mujeres que se opondrán a la verdad de Dios con argumentos falsos, con engaños, y el propósito es desviarnos de la palabra de Dios, desviarnos de la fe. Para esto viene una advertencia, porque todos nosotros tenemos justamente por ahí nuestro celular, ¿verdad? Ahorita todos tenemos teléfonos inteligentes, los smartphones. Lo que trajo consigo la pandemia fue justamente el tema de globalización y la comunicación global, donde no solo podemos ver un video o una enseñanza de personas aquí en México, sino los podemos ver de España, de Inglaterra, de todos lados, traducido, no traducido, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le ha pasado, hermanos, pero no sé si ustedes han encontrado por ahí videos en las redes sociales donde empiezan a exponer algún tema bíblico. Y cuando usted lo empieza a escuchar, dice, ¿qué están diciendo? ¿Qué cosas están diciendo? Y a lo mejor si usted, padre o madre, no está en esa sintonía, es decir, pues no le gustan las redes sociales, no le gusta ver las redes sociales, no lo ve, sus hijos sí. Sus hijos sí. Y esta generación, jóvenes, adolescentes o niños, luego le dan a los celulares a los pequeñitos de 5 o 6 años y están viendo el celular. Habrá otra enseñanza para eso, para que no se lo dejen. Pero, ¿qué ven los jóvenes hoy en día? ¿Qué ven los adultos? ¿Qué ve la iglesia hoy en día? ¿De qué se alimenta? Muchas veces, y esta enseñanza viene a raíz de esto, porque yo he estado viendo que cada vez más se ve en redes sociales, se habla en redes sociales de temas de la Biblia, de temas del Evangelio, pero temas distorsionados.
temas justamente muy activos. Hay muchas personas que están subiendo muchas enseñanzas, muchos videos, pero estas palabras, estas enseñanzas solamente se oponen a la verdad del Evangelio y usan argumentos totalmente falsos y engañosos. Y hay muchos en los comentarios que están diciendo, sí es cierto, es verdad, no lo había visto de esa manera, y están siendo engañados por estos hombres malos, por estas personas que en su corazón resisten a la verdad de Dios. Tengamos cuidado entonces con lo que escuchamos. Tengamos cuidado con lo que vemos en redes sociales. Tenemos cuidado con las enseñanzas que ponemos o las predicaciones que ponemos. Nosotros como iglesia somos muy cuidadosos en esto porque queremos justamente edificar en el fundamento que es Cristo y enseñar a la iglesia en el fundamento verdadero que es Cristo Jesús para buscar la verdad de Dios. Y aquí no estamos, que todos los domingos no deseamos, ¿cómo se dice? Encontrar la aguja en el pajar, ¿no? O ahí estamos buscando y sacando a ver qué le sacamos a la Biblia, qué de nuevo, a ver la revelación que va a venir de nosotros. No, estamos predicando lo que dice la palabra. Y somos edificados por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza de Dios. Y eso es todo lo que necesitamos, la verdad del Evangelio, lo que transforma la vida, lo que transforma el corazón, ¿verdad? Y esto justamente es el poder transformador de las Escrituras. Ya vimos entonces que debemos de tener cuidado porque los tiempos son peligrosos. ¿Y en qué sentido son peligrosos? No solo que los hombres actúan de una forma mala o viven andan en caminos de maldad, sino que los tiempos son peligrosos porque la iglesia, los hijos de Dios, pueden ser desviados de la palabra si no procuran, si no buscan estudiar, si no procuran permanecer, conocer las Escrituras, conocer el fundamento de Dios. Y la palabra de Dios es poder para transformar, ¿no? Toda la Escritura, justamente en Timoteo, aquí 3:16, 17, nos habla de que Dios inspiró la palabra, ¿no? Y es útil. Pero Romanos también nos enseña que el Evangelio es poder, ¿verdad? Poder para cambiar, para transformar. El poder de las Escrituras es para transformar. Y nos hacen justamente y nos dan una esperanza inquebrantable. El tema de la enseñanza de esta mañana se lo doy hasta este momento porque justo quería introducir esto. El tema es resistencia y esperanza. Ante un panorama así, ¿qué debe de tener la iglesia? Resistencia. La iglesia debe de resistir, de ser una iglesia resistente ante todos aquellos ataques del enemigo, ante toda la maldad que hay y ante aquellos hombres que justamente como ellos resisten a la verdad de Dios, si ellos resisten en contra de la voluntad de Dios, nosotros como iglesia tenemos que resistir en la verdad de Dios, porque esta es verdad, verdad que transforma el corazón, verdad que transforma la vida, verdad que puede cambiar el mundo, verdad que puede cambiar una sociedad, verdad que puede cambiar a una familia. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Y esta verdad es una verdad que no se debe de quedar nada más ahí en nosotros, en nuestro conocimiento, sino es una verdad que debe de ser pues heredada, que tenemos que trabajar como iglesia, que tenemos que trabajar como familia, que tenemos que trabajar como matrimonio para heredar esta fe a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cuántos quieren ver hasta sus bisnietos, hasta sus tataranietos en el camino de Dios? Yo creo que sí, yo creo que todos quieren verlos porque sabemos que esta es la verdad, que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida y deseamos que ellos permanezcan y no se aparten en medio de estos tiempos tan turbulentos. Bueno, pues Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene una base sólida y una formación espiritual sólida. Y justamente lo dice en el versículo, vamos a continuar leyendo, nos quedamos leyendo en el versículo 9, y dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene una fe sólida, una fe fuerte. Él ha aprendido la doctrina, dice en el versículo 10. Tú has seguido mi doctrina. Tú has visto mi conducta, tú has visto el propósito de mi vida, le dice Pablo a Timoteo. Has visto mi fe, has visto la longanimidad, has visto el amor, has visto la paciencia, has visto las persecuciones que he sufrido, los padecimientos que he tenido. Y mira, Timoteo, le dice Pablo, también hay hombres, todos los hombres que quieren vivir piadosamente para el Señor, también esos hombres padecerán persecución, así como tú, Timoteo. Vas a padecer momentos complicados, situaciones difíciles, persecución. Pero no te preocupes, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 13, los hombres engañadores, estos van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice, persiste, resiste, persiste, mantente firme en lo que has aprendido y te persuadiste. Y le dice ahí, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido todo esto de Pablo, pero no solamente de Pablo. Ahí también en la segunda carta a Timoteo, pero en el capítulo 1, si regresamos al capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7, Pablo inició la carta diciéndole así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde aprendió Timoteo? Podemos decir que de 3 personas, ¿verdad? Primero, pues de su abuelita, de su mamá, ¿no? ¿Y de quién? Y de Pablo. Pero inicialmente, quienes instruyeron a Timoteo en esta fe no fingida, justamente fue su abuela Loida y su madre Eunice. No nos describe nada acerca del padre, pero muy seguramente tuvo mucho que ver por su descendencia, ¿no? Por su conocimiento también en la ley, pudo influir en la familia y seguramente también estuvo ahí en el tiempo que Dios le permitió, porque no se nos dice nada acerca de él, pero muy seguramente influyó mucho en Timoteo. ¿Y de qué nos habla esto? Esto nos subraya, y Pablo deja ahí escrito esto, y Dios inspiró para que nosotros, cuando leyéramos esto, nos animáramos también sobre la importancia de poder transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. Pero no solo transmitir la palabra de Dios, sino también el ejemplo, el testimonio y la fe. Justamente enfatizando en la necesidad de que estas generaciones que vienen, niños, jóvenes, adolescentes que estamos aquí en esta tierra y los que vienen, necesitan un fundamento bíblico sólido, una fe sólida, una fe no fingida, para poder permanecer y para poder vivir y poder resistir a las circunstancias difíciles que se avecinan. Pero ¿quién se las va a enseñar? ¿Cómo irán? Si nadie les predica, ¿no? ¿Cómo irán? Si en casa no se les enseña. Uno dice, no, pues para eso lo llevo a la iglesia, ¿verdad? Y gloria a Dios por los maestros que están ahí arriba. Ahorita preparan ellos toda la semana sus clases. Ellos se ponen a estudiar, preparan su clase y la comparten ahí, pero es un domingo nada más. ¿Ustedes lo tienen en casa cuántos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 días, ¿no? Y ya no los quieren a los niños, ¿o sí? Hoy en día, fíjense que hay como una práctica muy, muy normal. Yo entiendo que la situación cambia, la vida ha cambiado y cada día la vida es más difícil y complicada. Pero algo que he visto mucho hoy en día es que a los niños, híjole, los saturan de actividades. Pareciera que los papás no los quieren en casa, ¿no? Pareciera, porque no conozco la situación y a lo mejor es diversa, ¿no? A lo mejor el papá y la mamá dicen es que tenemos que trabajar. Y sí, a lo mejor no están en casa, ¿verdad? Pero a veces el niño va a la escuela de cierta hora, no sé, ya ni sé a qué horas va a la escuela, de 8 a 12, por ejemplo, y salen a las 12 y lo vamos a llevar a ajedrez, y luego lo vamos a llevar a natación, y luego de ahí, saliendo de natación, lo vamos a llevar a comer, y luego de ahí lo vamos, y pam, ¿verdad? Ahí vamos con ellos. Yo lo veo mucho con mi esposa, y a veces ella también da clases ahí, y lo vemos, ¿no? Y los niños están ahí. Y eso es bueno, eso es una práctica buena. Es bueno, los niños crecen, los niños aprenden, ¿no? Pero, como cristianos, hay que destinarle en esa agenda, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? La oración, la palabra. Ahora usted dice, bueno, están hablando de los niños de 8 a 11, de 8 a 10, no sé.
¿Y qué pasó con los adolescentes? También los adolescentes. Es tiempo que los padres también, no, pues que ya mi hijo ya no me hace caso. Ya yo le digo, hijo, ven a comer y baja cuando quiere, ¿no? Ya no quiere leer la Biblia, invítalo, llámalo, búscalo. Yo recuerdo mucho en mi juventud, en mi adolescencia, bueno, no estoy tan grande, amados hermanos, pero ahí la llevo, pero Dios permitió que mis padres todavía me enseñaran eso, ¿no? Yo puedo decir que mis padres fueron parte crucial de la fe en mí, ¿sí? Y había momentos en los cuales ellos decían, pues vamos a hacer un devocional, y bajábamos todos a la sala y orábamos, ¿no? Y ahí orábamos, cantábamos, y a veces, lo hablo desde mí, no sé mis hermanos, pero a veces yo no quería estar ahí, ¿no? Pero me llamaban, me invitaban, vente, me decían, ¿no? Y a veces yo estaba ahí y como que no quería estar, pero ni cerraba los ojos o medio leía, pero eso ciertamente sembró algo en mí, que más adelante trajo fruto, ¿verdad? Y no solo eso, sino recuerdo también veces en las cuales mis papás iban a mi cuarto, ya antes de dormir, entraba mi papá o a veces mi mamá, entraban y me decían, hijo, Dios te bendiga, dulces sueños, el Señor te guarde, y hacían una pequeña oración, tampoco se quedaban a interceder ahí conmigo, ¿no? Toda la noche, así, pero hacían una pequeña oración, Señor, guárdalo, bendícelo, que pueda descansar y amén, ¿no? Y eso trajo en mí algo, sembró en mí algo, ¿verdad? A pesar de que yo tenía 13, 14 años. Todavía, fíjense, a los 18, 19, 20, 21, 19 años, creo que eran 20, 21 años. 20, 21 años, yo viajaba a la Ciudad de México porque allá estudiaba y venía cada fin y venía cada fin de semana y regresaba. Me acuerdo mucho que de los trayectos, y son de las cosas que se quedan o que se pueden quedar en tu memoria, en tu corazón, cuando yo ya regresaba al ADO, bueno, ya dije en la marca, pero ahí lo corto. Cuando yo regresaba a la central de autobuses, para ya tomar el autobús, mi papá y mi mamá me acompañaban y a veces iba mi hermano Cristian y mi hermano Brian, ¿no? Con nosotros. Y ahí en ese trayecto, mi papá le decía a mi mamá, ora por él, ¿no? O mi mamá decía, vamos a orar. Y yo iba ahí ellos, pues a lo mejor y ahorita lo están escuchando por primera vez después de hace mucho tiempo, pero yo me quedo mucho con eso en mi corazón. Y yo cuando me iba en el viaje, a veces me iba llorando. A veces me iba, porque a veces venía de la semana cargado, así, cansado, fatigado, ¿no? Pero esas oraciones me levantaban, esas oraciones me fortalecían. Y cuando yo venía y regresaba y veía a mi familia metida, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, sirviendo a Dios, o yo también me animaba y decía, pues hay que seguirle, hay que echarle ganas, ¿no? Hay que esforzarse en la fe. Yo les hablo desde mi testimonio, desde mi vida, pero yo sé que tu papá, tu mamá, estás haciendo lo tuyo también. La invitación es, no dejes de hacerlo, no te canses de hacerlo. Yo sé que es pesado, yo sé que es cansado. Yo sé que muchas veces la vida tiene sus afanes, tiene sus problemas, tiene sus dificultades, pero resiste, porque tu hijo, tu hija, el joven, la señorita necesitan de una base sólida, de una fe sólida para estos tiempos, para enfrentar las dificultades. Pablo le dijo a Timoteo, aprendiste una fe no fingida de tu abuela y de tu madre, y así como estuvo en ella, yo estoy seguro que está en ti. Y así yo creo que al pasar los años, sus hijos dirán, yo sigo la fe. Pero sí, creo en Dios, creo en mi Señor Jesucristo, mi fe está puesta en Dios, pero también agradezco por la vida de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hermana, que me dieron el ejemplo, que se tomaron el tiempo para orar conmigo, para estudiar conmigo, para estudiar la palabra. Porque la palabra es útil. Amén. La palabra es útil. Por eso Pablo dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que es el versículo que todos nos sabemos. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si notamos que aquellos hombres que tienen apariencia de piedad, como dice Pablo en Timoteo 1:16, no pueden hacer ninguna obra buena. ¿Lo vimos? ¿Recuerdan? Dice, vamos a leerlo una vez más para que usted lo recuerde. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Pero ¿qué sucede con los hombres, hijos de Dios, que profundizan en las Escrituras, que estudian la palabra de Dios y que permanecen y resisten en la palabra? ¿Qué son ellos? Versículo 17 de Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ellos sí pueden producir buenas obras. Los creyentes, nosotros como cristianos, sí podemos producir buenas obras, porque Dios nos está transformando, claro, a través de la fe en Cristo Jesús, en Él para salvación, pero a través de la palabra que es útil porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para la justicia de Dios. Y esto Dios, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, estamos siendo perfeccionados en Dios y estamos siendo preparados para toda buena obra. Las Escrituras son una herramienta poderosa de Dios para la enseñanza. Por eso hay que enseñarle en casa. Para la corrección la necesitamos. ¿Cuántos saben que Dios a quien ama corrige? Tenemos que amar la corrección de Dios, la reprensión, la formación de nosotros como hijos de Dios. No es solamente un libro histórico, amados hermanos, no es solamente algo literario, no es solamente un libro, pues nada más ahí que está en la biblioteca, sino es palabra de Dios, es viva y es eficaz. Transforma vidas, prepara a las personas, capacita a los creyentes para toda buena obra. Ciertamente dice perfecto, y esto nos habla justo de que no somos perfectos. Yo al inicio les decía, no somos perfectos, ¿verdad que no? Nadie aquí es perfecto. Yo no soy perfecto, pero la palabra de Dios y el Señor mismo nos brinda su palabra. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra preparación espiritual, para poder perseverar, permanecer. Por eso la enseñanza es resistencia y esperanza. Si nosotros resistimos, hay una esperanza en Dios, hay una esperanza en el Señor. La perseverancia es el camino del cristiano y este camino nos lleva hacia la esperanza. Un creyente que persevera, alcanza. Y un creyente que persevera tiene esperanza. Pablo, justamente en el versículo 10, si regresamos un poquito de esta carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero dice ¿qué? Y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Pablo aquí se presenta a Timoteo como un ejemplo de un hombre perseverante aún en medio de las persecuciones. Si nosotros vamos a estudiar cada una de las persecuciones, no vamos a terminar hoy, pero Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue expulsado de las ciudades. Casi, ¿se acuerdan aquella vez que lo apedrearon y lo dieron por muerto? ¿No? Y ya se murió, ¿verdad? Pero por la obra del poder del Espíritu Santo, Pablo se levanta, se para y se mete a la ciudad otra vez, ¿no? Bueno, estás loco, Pablo, si te acaban casi de matar. Él era un hombre perseverante, perseveró en la fe. Desde que conoció y tuvo el encuentro con Dios, perseveró. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, tú que conoces, tú has visto cómo es mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta, mi fe, mi amor, mi paciencia y las persecuciones que he pasado. ¿Cuántos podemos decirle a nuestros hermanos, tú sabes mi vida, tú has visto lo que he pasado, lo que he sufrido, lo que ha venido? No está diciendo que no suframos o que no vamos a sufrir. Pablo, ¿ustedes creen que no le dolió cuando le aventaron la pedrada? ¿No? La piedra ahí. ¿Ustedes creen que no le dolió? Duele, ¿no? Dolía, o sea, imagínense el escuchar nada más el tac, ¿no? Y el otro, y la que sigue, pues claro, dolía. Llegó, o sea, Pablo sufrió, dolió, pero él perseveró. ¿Pero por qué perseveró? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Justamente dice, de esas persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Dios estaba con él. Dios acompañó a Pablo durante todo su camino y Pablo tenía una esperanza justamente que la palabra de Dios le daba. Y esto era un proceso de crecimiento espiritual también en la vida de Pablo. Pablo no fue perfecto, Pablo fue creciendo también en la palabra y Pablo fue también depurando algunas cosas en su vida, fue cambiando algunas cosas en su vida, fue siendo transformado por la palabra de Dios y fue también creciendo y madurando espiritualmente. Pablo describe un proceso justamente progresivo en la vida del creyente.
pero un creyente que enfrenta dificultades. Por eso también en el versículo 13 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos deseamos vivir una vida santa para Dios? Bueno, eso es un buen deseo de nuestro corazón, pero debemos de saber que también justamente padeceremos algunas persecuciones, algunas dificultades. Sin embargo, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce firmeza y la firmeza produce esperanza. Este es un proceso que, aunque es difícil, muy complicado, nos lleva a una madurez espiritual, nos lleva a crecer en la fe en Dios y nos lleva a tener una esperanza inquebrantable. Porque sabemos que aunque vamos a sufrir o a padecer o que hay situaciones difíciles y podemos padecer, Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Y esto quién nos lo da? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Justamente este pasaje que acabamos de leer, 2 Timoteo 3, 1, 17, nos presenta un mensaje de esperanza en medio de las adversidades, un mensaje de esperanza en medio de las dificultades. Si es verdad que lo que acabamos de leer pareciera muy desalentador, pareciera que acabamos de leer acerca de tiempos difíciles, hombres malvados, que no existe el amor, la paciencia en este mundo. Lo que acabamos de leer más bien es una advertencia de Dios para prepararnos como cristianos, como creyentes, para los tiempos difíciles, para poder superarlos. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios en tiempos buenos y aún en tiempos complicados, la palabra de Dios produce en nosotros un efecto transformador. Nos va cambiando, nos va transformando, nos proporciona verdades, nos da la guía, nos da la fortaleza. Y no solo eso, también nos brinda consuelo necesario aún en medio de las dificultades para poder perseverar en la fe. Aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las tentaciones. Aquí Pablo y Dios nos hacen un llamado a perseverar. Iglesia, cristianos, hijos de Dios, persevera. Es un llamado de Dios para no vivir en desesperanza, sino es un llamado para vivir más y más en la confianza en Dios, en la soberanía en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo, que nos fortalece cada uno de los días, cada día de nuestra vida. Así que podemos como cristianos mirar nuestra vida y ver si estamos reflejando las virtudes de Dios descritas en el versículo 11, ¿no? Esa vida de piedad y descritas ahí aún en medio de las persecuciones, como dice Pablo en los padecimientos. ¿Cómo está nuestra vida piadosa delante de Dios, ¿no? También necesitamos como creyentes comprometernos con un estudio más profundo de la palabra de Dios. Necesitamos comprometernos a estudiar la palabra porque los tiempos son difíciles. Necesitamos ser disciplinados, diligentes, consistentes en estudiar la palabra y buscar la dirección de Dios en cada día de nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Pero no solamente hacerlo nosotros, sino transmitirlo. Su esposo, esposa, lean la palabra juntos. Y aparte de su devocional, háganlo con sus hijos, ¿no? Hijos, lean su palabra de forma individual. Y aparte de su devocional personal, háganlo con su familia. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Quieres dejar de fallar? ¿Quieres alejarte del pecado? La palabra de Dios está la clave. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Podemos crecer, podemos avanzar si permanecemos en la palabra de Dios. Perseveremos en la oración, vamos a mantener una vida constante de oración, iglesia, vamos a orar, a pedirle a Dios fuerza, sabiduría para enfrentar cada uno de los desafíos y vivir una vida dando testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, aún en medio de las dificultades. Persevera, porque si perseveras hay una esperanza. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual en estos tiempos. Por eso nos va a dar la palabra de Dios. Cuando tú escuches algún mensaje que no sea correcto, cuando tú escuches algo que no esté conforme a la palabra de Dios, puedas apartarte de eso, evitar eso, dice Pablo a Timoteo, evita eso, quita eso, no lo veas, no lo escuches, porque eso no suma a tu vida espiritual.
desarrollemos un discernimiento, un entendimiento en la enseñanza para resistir las falsas doctrinas, para resistir la influencia del mal, la influencia de este mundo y vivir una vida piadosa en el Señor. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Regresemos al capítulo 3, versículo 11. La esperanza es, iglesia, que ciertamente hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados, hay una generación que cada día más se aleja de Dios y que puede ser que en el día a día nosotros suframos persecuciones, padecimientos como los que le sobrevinieron a Pablo en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que sufrió Pablo, muy similares podemos sufrir nosotros. Sin embargo, aquí está la esperanza. Y de todas me ha librado el Señor. Dice Pablo que le libró de una, de dos. Dice que de todas me ha librado el Señor. Esa es la esperanza. La esperanza es que Dios por medio de su palabra nos equipa, nos fortalece, nos da consuelo, nos da guía en toda verdad y que nosotros en tiempos difíciles veremos su mano y en todo momento Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Así que no importa lo que estemos pasando, no importa la situación que estemos viviendo, no importa la persecución, resiste, iglesia, resiste, permanece en Dios. Comparte esa palabra a tus hijos, enséñala a la generación que viene. Persiste. Si ya lo dejaste de hacer, no, regresa, vuelve. No, yo lo hacía hace 10 años con mis hijos, pero ya están grandes, hazlo otra vez. Pero ya están casados y ya viven en cada uno en su lugar, invítalos a comer. Invítalos. A veces igual mi familia me dice, oye, hijo, vente a comer, te invito, y cuando llego me dan bibliazos. No, compartimos, hablamos de la palabra, hablamos de Dios, hablamos de la palabra, hazlo, compártelo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y hay una esperanza, la esperanza es que Dios está contigo y Dios te va a librar de todas las circunstancias y dificultades. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y ahora sí podemos recordar que ciertamente toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar en estos tiempos de dificultad, en esos tiempos malos, para redarguir el corazón, para corregir, porque era necesario corrección para que no se apartara esta iglesia, para instruir, porque era necesario que esta iglesia no se alejara de Dios, y instruir en la justicia de Dios, en la verdad de Dios. Y de esta manera esta iglesia, Timoteo, iba a crecer, iba a ser un hombre perfeccionado en Dios, enteramente preparado. Dios quiere prepararnos para que en medio de estos tiempos seamos una iglesia de luz, seamos una iglesia de esperanza y una iglesia que permanece, pero permanece en la esperanza que Dios le ha dado. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y le diga, Señor Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, amado Señor, gracias, amado Dios, porque aunque hay momentos difíciles, aunque hay momentos de persecución, aunque esta sociedad cada día más se aleja de ti, nosotros, Señor, y gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestro fundamento, nosotros permaneceremos, persistiremos, permaneceremos, Señor, en ti y en la esperanza que tenemos, que aunque existan dificultades, Señor, nosotros tenemos la esperanza de que tú estás con nosotros, de que tú, Señor, nos ayudas en todo y que aún en todas las angustias, en todas las dificultades, tú nos ayudarás y tú nos librarás, Señor, de cada una de ellas. Así como lo hiciste con Pablo, así como ayudaste a Pablo y muy seguramente también lo ayudaste a Timoteo, así también estás con nosotros, con tu iglesia, Señor. Y aún en todas ellas tú nos vas a librar. Sé cuál sea la aflicción de mis hermanos en este lugar, a lo mejor es enfermedad, a lo mejor es una aflicción económica, familiar, una situación con sus hijos, con sus padres, con la economía, cuál sea la aflicción que está en nuestro corazón, Señor. Pero tú nos invitas y nos llamas a permanecer, a persistir en tu palabra, a permanecer, a persistir, Señor, en tu verdad, a seguir compartiendo tu palabra con mi familia, con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, a seguir buscándote, tener un devocional diario,
a orar como familia, a leer tu palabra, a tener tiempo con mis hijos, de estudiar la Biblia, de enseñarles la palabra, a tomar tiempo de calidad, el cual sea mostrarles la fe verdadera, una fe profunda, sincera, honesta. Que ellos puedan no solamente escucharlo de nosotros, sino puedan verlo en nosotros. Cómo creemos en ti, cómo te amamos, cómo te servimos, cómo te buscamos, cómo anhelamos estar en tu casa, cómo anhelamos leer tu palabra, cómo deseamos orar, cómo es mejor para nosotros, como dijo el salmista, estar en tu presencia que estar 1000 años, que estar 1000 años lejos de ti. Solamente un día estando en tu casa, que 1000 lejos de ellos, Señor. Que así ellos puedan ver y que las próximas generaciones, hijos, todos los que siguen, puedan crecer y continuar y seguir y permanecer en una fe verdadera, en una fe que sí produce frutos, en una fe que sí produce una vida piadosa, en una vida bondadosa, en una vida en el camino de Dios. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y recordamos la esperanza que en todo tiempo y en todo momento tú nos ayudas, Señor Jesús. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.